En el Evangelio de hoy encontramos, mis hermanos, una frase impresionante. Y es que Cristo iba a dar su vida, nos dice el evangelista, y dio su vida, de hecho, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Tomemos solamente esa frase. Hay toda una riqueza siempre en los pasajes de la Biblia, pero hoy tomemos solamente esa frase. Para reunir a los hijos de Dios dispersos. Vamos a hacer 3 observaciones sobre esa frase. La primera es recordar un dato muy importante, y es que el pecado divide, y por lo tanto el pecado dispersa. El pecado dispersa. La obra de Cristo es reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Y quién los dispersó? El pecado. Y nos damos cuenta que el pecado continuamente causa división y mantiene la división. Así, por ejemplo, la injusticia económica crea división. División que no es solamente que haya gente rica y gente pobre, no. División que consiste en que los corazones se van indisponiendo unos contra otros. Entonces, el que tiene mucho dinero, con mucha frecuencia se afianza únicamente en proteger lo suyo y sigue pensando en métodos de cómo aprovecharse del otro, aprovecharse del pobre. Y lo mira con desconfianza y el pobre mira con rabia al rico. Eso es la obra del pecado. Esa es la obra del pecado. Por supuesto, la manera de salir de eso es que el que tiene sea consciente de que también tiene un deber de cómo ayudar a que el otro crezca. No solo darle cosas, sino cómo hacer que crezca como persona. Pero ese es otro tema. Lo que estamos diciendo es que el pecado divide. Y el pecado conserva la división. Porque después de que ha sucedido la injusticia económica, pues te encuentras toda la retórica marxista que básicamente lo que te va a decir es que hay que afianzar ese odio entre clases y por eso donde llegan los regímenes marxistas siempre es a instalar el odio y a que el odio permanezca. Es decir, a que haya gente que deteste a otra gente. Eso es lo propio del pecado. El pecado divide, divide a las parejas, el pecado divide a las naciones, el pecado causa las guerras, el pecado incluso nos divide interiormente. Nos divide interiormente como lo experimentó, por ejemplo, un San Agustín, porque San Agustín se sentía dividido. Por una parte, él aspiraba a lo que es verdadero, a lo que es bello, aspiraba a la amistad hermosa, santa, pero por otro lado, estaba encadenado por pasiones terribles, pasiones de lujuria, entre otras, también de vanidad, y con esas cadenas no lograba, no sabía qué hacer. Estaba dividido. Entonces, primero, el pecado es el que divide, el que dispersa. Segundo, nos damos cuenta que el pecado enceguece, enceguece. Y esto es importante decirlo porque cuando Cristo reúne a los hijos de Dios dispersos, lo primero es lo que dice el profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron. Es decir, Cristo en la cruz es una imagen impactante, una imagen impresionante de lo que es el pecado. Porque el pecado nos enceguece. Nos enceguece, por ejemplo, después de causar la división, haciendo que nosotros, en vez de mirar la cuota de responsabilidad que tenemos nosotros, lo que hacemos es siempre mirar lo que otros han hecho. Y lo que hacemos siempre es acusar a otros. Es decir, el pecado nos vuelve ciegos ante nosotros mismos. Y en ese sentido, pues la dispersión es irreparable. Como cuando en una pareja hay problemas graves, pero cada uno simplemente se dedica a acusar al otro. Eso no podrá sanar así. Entonces, para que lo tengamos presente, lo primero es que el pecado dispersa, lo segundo que el pecado enceguece. Pero Cristo reúne a los hijos de Dios dispersos. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, quitándonos esa ceguera. Quien se acerque con fe a Cristo termina encontrando la verdad de su pecado, termina encontrando que sí es un pecador. Y el que empieza a descubrir que sí es un pecador, sin duda es una persona
que desde ese descubrimiento se pone en camino para reconciliarse con Dios y en camino para reconciliarse con el hermano. Entonces Cristo, en primer lugar, sana la dispersión, la división, ayudándonos a ver nuestro propio pecado y nos lo ayuda a ver en la medida en que en su cuerpo crucificado, está el pecado que yo nunca quise ver. Lo que yo no quise ver en mí, me veo como obligado a encontrarlo en las heridas de Cristo. Pero esas heridas no solamente me hablan de lo terrible que es mi pecado y el pecado del mundo, sino me hablan sobre todo de la abundancia, de la piedad, de la mansedumbre, de la bondad de Dios. Y esa abundancia de bondad, esa magnífica bondad, esa es la que marca una esperanza en nuestra vida. Decía San Pedro, nosotros somos herederos de una esperanza mejor. Nuestra esperanza no está puesta en los acuerdos simplemente humanos, ni en nuestras solas fuerzas, ni en la suerte. Nuestra esperanza está puesta en un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Ahí está nuestra esperanza. Esa es nuestra verdadera esperanza. Así que, si nosotros nos acercamos a Cristo y acercándonos a Cristo reconocemos nuestra cuota de pecado, y si además, después de reconocerla, recibimos esa esperanza mejor por la piedad, por la bondad, por la gracia que Cristo nos da, así nos vamos acercando a Él, y a medida que todos nos vamos acercando a Él, también nos vamos acercando a los hermanos. Él murió para reunir a los hijos de Dios dispersos.